Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a esperar unos 3 minutitos para comenzar la clase de hoy, ¿ya? Navarro, lo que vamos a hacer hoy día es terminar la parte del siglo XIX chileno y la próxima semana va un control de todo el siglo XIX chileno, de lo que hemos trabajado, ¿ya? Así que esta semana finalizamos, vemos, pretendo, ojalá, que si no alcanza el tiempo, terminar todo lo que es el periodo liberal. Y la próxima semana haríamos un control o un formulario, como quieran llamarle, de lo que es conservadores y liberales, sumado con la educación, que es lo que vimos la semana pasada. ¿Ya? Vamos a esperar 2 minutos y les explico eh, inicialmente qué vamos a hacer. Extraño. Ya, buenos días a todos los que están presentes. Espero que estén muy bien. Última clase del mes de octubre. Así que yo espero que sigamos de la misma manera. No tenemos claridad todavía. ¿Cuándo terminan ustedes el año? No, yo no lo tengo claro, no nos han dicho. Así que hasta donde tengamos que seguir, vamos a seguir. Así que eso tenganlo claro. Sí, como les decía anteriormente, hoy terminamos la parte política del siglo XIX en general, recordando lo que son los conservadores y los liberales, y la clase pasada trabajamos la parte educacional y los partidos políticos. Por lo tanto, hoy día básicamente nos vamos a enfocar en cómo aparece esta oposición liberal, cómo se posiciona en el territorio y luego las características, no presidente por presidente, sino que más bien de un proceso durante el periodo liberal. Además, recuerden que hasta hoy tienen para realizar las actividades de Classroom. Ya las guías no es necesario que las envíen, pero sí es muy necesario, muy importante que estén al día en las actividades de Classroom. ¿Qué ha ocurrido? Sí, que hasta el 23 de octubre se hizo un informe, que es lo que les va a llegar a sus apoderados. Por lo tanto, si usted se puso al día después de esa fecha, no va a aparecer con todo el día
en ese informe, ¿ya? Si dejó todo para el último, lo más probable es que aparezca como no logrado o sin información, para que lo tenga claro. Pero quien estuvo al día va a aparecer si está logrado o no logrado el objetivo trabajado desde que comenzamos con todo esto. ¿Ya? Para que lo tengan claro y no tengamos inconvenientes después. Entonces, voy a presentar y vamos a comenzar la clase de hoy. Ya, por favor, me corroboran si se ve, si está todo ok. Sí, ¿Sí? Ya. Gracias, señora Maya. Entonces, lo que hoy día nosotros vamos a trabajar, como ya les dije, tiene que ver con las características de la aparición de esta oposición al conservadurismo, que es el liberalismo. Y recordar y hacer un pequeño recuento de que los liberales hasta 1828 estaban liderando, por así decir, el planteamiento político. Pero tras la guerra civil de 1829-1830, que termina con la batalla del Ircay, los liberales empiezan a desaparecer por un tiempo de la arista política, producto de las leyes que se realizan durante el periodo conservador, que son para eliminar a esta oposición y por sobre todo de que los 20 primeros años del conservadurismo van a ser sumamente fuertes. Por eso, después de eso, es donde va a comenzar a aparecer esta oposición liberal. Si ustedes se dan cuenta, los primeros liberales en aparecer son hacia 1842, la llamada generación del 42, que estaba integrada por grandes intelectuales como José Victorino Lastarria, Eusebio Lillo, Francisco Bilbao, ya José Joaquín Vallejo, que básicamente no solo se mueven en el área política, sino que también en el área intelectual, en la literatura, en la música. Entonces, eran sumamente importantes estos personajes que comienzan a aparecer para hacer frente a, a lo que son los conservadores. Y también tienen medios de difusión, revistas como el Seminario de Santiago, el Crepúsculo, y también pueden difundir sus ideas a través de la poesía, de ensayos políticos, ensayos sociales, publicaciones en periódicos que están ligados al Partido Liberal, pero que, ojo, Partido Liberal recién aparece en 1849, por lo tanto, falta un poco para eso, pero de esta manera empieza a aparecer una oposición que simplemente se suma a lo que es el Club de la Reforma, año en que también aparece el Partido Liberal. Este club está inspirado en todo el movimiento liberal de Europa. Recuerden que en Europa en esta época el liberalismo estaba en su máximo esplendor. Hay revoluciones liberales, ejemplificándose en lo que ocurrió en Francia, y años después comienza todo el proceso de liberación en Inglaterra, Bélgica, Alemania. Entonces comienza un proceso bastante grande. ¿Y para qué nace este club? Con la idea de debatir, de reflexionar y de básicamente empezar a difundir la idea liberal en la política chilena. Retomar el liberalismo que se había perdido después de la guerra civil. Eso es lo importante. Eso es lo que pretende este club. También, misma fecha más o menos, aparece un gran exponente que es la Sociedad de la Igualdad, que si ustedes se dan cuenta se repiten personajes del Club de la Reforma, como Francisco Bilbao, Eusebio Lillo, y que tienen la misma forma de actuar. Es decir,
propiciar una participación política liberal. Fíjense que llega a tener casi 2.000 socios, se organizan desfiles, se publican periódicos y con el único objetivo de liberalizar la política chilena, con el único objetivo de difundir esta idea. Por lo tanto, tenemos el Club de la Reforma, la Sociedad de la Igualdad, la Generación del 42, el mismo Partido Político Liberal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Chile de 1850 en adelante es un Chile que ya no le va a temer, o un Chile, ojo, políticamente hablando, porque el pueblo todavía no le importa mucho lo que está ocurriendo, pero es un Chile que ya no le teme al conservadurismo. Y por eso mismo es que Manuel Montt, que es el último presidente conservador, va a tener que lidiar con esta idea de disputar la escena política con los liberales, cosa que ni José Joaquín Prieto ni Manuel Bulnes lo van a hacer, pero sí Manuel Montt. Durante este mismo periodo, y en pleno conservadurismo, pero que también representa una arista de los liberales, es el gran conflicto que va a tener la Iglesia con el Estado, el primer gran conflicto. Y también, como les menciono, durante el periodo de Manuel Montt. Esto es lo que se denomina la cuestión del sacristán. Básicamente, y como se señala ahí, es un problema de competencia entre un tribunal eclesiástico y la Corte Suprema. Los involucrados, el arzobispo de Santiago, muy conservador, ligado al Partido Conservador, acuérdense, Rafael Valentín Valdivieso, el presidente de la República, Manuel Montt, y el sacristía Pedro Santelices. Ellos tres tienen un conflicto básicamente de incorporar, o perdón, reincorporar a el sacristía a la iglesia. El arzobispo pide sacarlo, ¿ya? Y ante eso acude a tribunales eclesiásticos que le dan la razón, pero el sacristía Pedro Santelices acude a un tribunal ordinario, común y corriente, no eclesiástico. Ante esa situación, el tribunal común y corriente le da el favor a Pedro Santelices. Ante esa situación se genera una pugna de competencia jurídica en donde claramente la ley o lo que dictan los tribunales de justicia amparados en la Constitución del 33 es lo que predomina por sobre los tribunales eclesiásticos. Y ahí es cuando se genera el inconveniente entre estos dos personajes, don Manuel Montt y el arzobispo Valdivieso. El arzobispo Valdivieso le dice a Manuel Montt que él es cercano a la iglesia y que por lo tanto debería actuar en conformidad de lo que plantean los tribunales eclesiásticos. Y Manuel Montt no se hace problema y le responde al arzobispo de Santiago que la competencia jurídica de los tribunales ordinarios es más importante que el de la iglesia y que además es un poder autónomo. Por lo tanto, que el poder ejecutivo no puede involucrarse en lo que dicta el poder judicial. Ante eso, como ustedes ya saben, y algo trabajamos la semana pasada, ante este conflicto es cuando los conservadores se dividen, creándose el partido ultramontano conservador ligado al arzobispo de Santiago y el partido nacional o monbarista ligado a el presidente Manuel Montt. Ambos conservadores, pero con distintas formas de ver a la sociedad. Eso es y va a ser el primer gran conflicto y de ahí empieza a quebrarse la relación entre la iglesia y el Estado. De a poco se va a empezar a separar hasta que lleguemos a 1925 y se rompe totalmente. Ya. Entonces, a partir de esto, si ustedes se fijan, tenemos lo que fue eh, el periodo conservador, Prieto Bulnes Montt, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Durante ese periodo, ¿qué se dice, qué se plantea?
que continuamente hay un intervencionismo electoral, que por eso duraron 10 años cada uno en el poder, porque las reelecciones estaban arregladas, pero de ahí en más aparecen estos nuevos presidentes del periodo liberal. José Joaquín Pérez, que llega con el apoyo conservador, pero termina saliendo con el apoyo liberal. Federico Errázuriz, ¿ya? Muy liberal, empieza a generar grandes cambios. Aníbal Pinto y Santa María, más que cambios, viven la guerra del Pacífico y por lo tanto no es mucho lo que pueden hacer. Y José Manuel Balmaceda, que busca un cambio en Chile a partir de la riqueza del salitre. Ojo, el Balmaceda el único que se va a empezar a preocupar de los sectores marginales. Hasta Santa María y con Pinto preocupados de la guerra y cosas del salitre, Errázuriz, un liberal e intentando hacer grandes cambios, y José Joaquín Pérez, que es el iniciador del periodo liberal. Todo este periodo abarca desde 1861 hasta 1891, es decir, desde el mandato de Pérez hasta Balmaceda, cuando ustedes saben culmina su mandato con un suicidio y con enfrentando esta guerra civil. Ante esto, ¿qué podemos recapitular? ¿Qué es lo que piensan los liberales chilenos de aquella época? Bueno, desde esa perspectiva, ellos proponen básicamente lo que es el debilitar el poder del presidente. Ellos establecen de que el mandatario conservador tiene mucho poder. Y ese poder, ¿quién se lo está dando? La Constitución del 33. Recuerden la idea portaliana, esta idea de orden, autoridad y disciplina, y por lo tanto, de una u otra manera, ya es momento de que ese poder que tiene el presidente empiece a disminuir, porque es mucho. Además, ellos piden el fortalecimiento de las libertades, libertad de asociación, de prensa, de reunión, eh, eh, libertad religiosa, o sea, están proponiendo liberalizar el país, que es con lo que se estaba dando en Europa en aquella época. Y además, establecer un gobierno representativo, un gobierno que represente a la sociedad. Ojo, ojo, muy representativo no era porque con suerte podía votar el 10% de la población chilena. Acuérdense que es un voto censitario, que es un voto, además, eh, de la élite, ya con solo hombres, o sea, muy representativo tampoco era. ¿Qué más? ¿Qué otra postura? Laicización de las instituciones. Acuérdese, el concepto de laico, que no esté ligado a la iglesia. Y la cuestión del sacristán da pie para iniciar este proceso de laicización, que en un par de diapositivas más lo vamos a trabajar. Pero ese es el gran objetivo, que la iglesia deje de involucrarse en asuntos del Estado. ¿Qué más? El Estado ojalá se involucre menos en materia económica, gran pecado, aunque el liberalismo lo plantea, el liberalismo de Adam Smith, pero recuerden que Chile está sujeto en este periodo a lo que dicta el salitre después de la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, entre menos injerencia del Estado, menos recaudación del salitre vamos a tener, y eso es lo que va a ocurrir. Generar un Estado docente, es decir, que el Estado se haga cargo de la educación, y ustedes lo vieron, hay dos leyes, la educación primaria y secundaria, más la ley Amunátegui, o sea, hay una preocupación del Estado posteriormente, y replantearse y reformar si es necesario ciertas cosas de la Constitución del 33, basarnos en lo que dice y dicta la Constitución. Pero ¿qué ocurre? Y aquí empieza el gran problema de los conservadores y por qué pierden el poder. No solo la cuestión del sacristán, 10 años antes del último mandato, genera inconvenientes, sino que además, durante el último periodo de Manuel Montt, siempre los presidentes destinaron
o eligieron, por decirlo así, a su sucesor. José Joaquín Prieto planteó dejarle el poder a Manuel Bulnes y Manuel Bulnes sale electo presidente. Manuel Bulnes siempre quiso dejar en el poder a Manuel Montt y Manuel Montt fue presidente por esto del intervencionismo. Y Manuel Montt decide que su gran reemplazo debería ser Antonio Varas. Pero Antonio Varas era básicamente no muy bien catalogado por el liberalismo. Y eso va a generar un inconveniente bastante grande. De hecho, va a generar un intento de guerra civil hacia finales de 1860. Ante esa situación y para evitar conflictos mayores, es que Antonio Varas rehúsa ser candidato presidencial y debe quedarse en este, podríamos decir, planteamiento político, el único candidato, José Joaquín Pérez. Pero José Joaquín Pérez llega al poder a través de una fusión entre los liberales y los conservadores, la llamada fusión liberal conservadora. Logra ser presidente José Joaquín Pérez, sus primeros 5 años sumamente conservador, pero los segundos 5 años, él es el último presidente que es reelecto en nuestro país. Él empieza con los grandes cambios liberales, José Joaquín Pérez. Y ante esta situación, por eso los historiadores plantean que José Joaquín Pérez es el iniciador del periodo liberal. A pesar de ser conservador, con el pasar del tiempo, transformó su postura de conservadora a liberal. Y recuerden otra cosa, otro dato, y lo vimos la semana pasada, esta fusión liberal-conservadora permitió y generó que el Partido Liberal se dividiera entre los que seguían siendo liberales y apoyaban esta idea de fusionarse para apoyar un candidato único, y el Partido Radical, que no aceptaba por nada del mundo esta fusión liberal-conservadora. Pero la historia que nos narra, que nos cuenta, que esta fusión dura poco tiempo y José Joaquín Pérez es el iniciador de los grandes cambios a la Constitución. Luego de eso, ya en el periodo de Federico Errázuriz, también liberal, se genera el quiebre de la fusión liberal-conservadora y nace, fíjense, la llamada Alianza Liberal. Nuevamente liberales y radicales se ponen en la buena, por llamarlo así, y simplemente generan y son los que van a generar durante este mandato los grandes cambios a la Constitución, los grandes cambios. ¿Por qué? Porque, y fíjense abajito, la mayoría parlamentaria era liberal, por lo tanto el Congreso estaba en pleno poder, de acuerdo a la visión liberal, de hacer los cambios que ellos estimaban convenientes. Por eso, el gobierno de Federico Errázuriz es el que más reformas va a tener durante este periodo. No olvidar a Santa María, pero Santa María más estuvo preocupado de la guerra que de hacer grandes cambios, aunque no podemos desconocer que hizo grandes cambios a la Constitución. ¿Qué ocurre en el poder? Primero, la Alianza Liberal, como que coloquialmente dicho, se pisa los zapatos, se pisa la cola. ¿Por qué? Porque ellos durante mucho tiempo pedían que el presidente tuviera menos atribuciones, que no, que el conservadurismo era malo porque generaba mucho poder, la idea de portales, pero ellos cuando ya llegan y se instalan en el poder, quieren mantener e incluso generar aún más grandes atribuciones al presidente. O sea, ante esta situación no hubo mucho cambio de los liberales, hubo cambio en otros puntos,
pero en el del presidente por este momento no. Y ejercieron poder a partir de estas amplias atribuciones. Entonces, los liberales, a pesar de cuestionar en su momento a los conservadores, están haciendo lo mismo. Simplemente están generando una intervención electoral, están generando una, un poder absoluto, por casi llamarlo así, hacia el presidente de la República. Por lo tanto, Hipocresía. Amaya, no sé quién es. Hipocresía. Ya criticaron por un lado, pero después terminaron haciendo lo mismo. Entonces, lo importante es entender que este punto y este hecho va a ir generando que las reformas que se vayan practicando durante este periodo vayan determinando que Chile se vaya acercando hacia un sistema parlamentario, porque el Poder Ejecutivo no va a dar el ancho durante este periodo. Las reformas que están haciendo, más que generar grandes cambios en Chile, están generando los cambios constitucionales para que el Congreso tenga más poder que el presidente y además de generarle y entregarle muchas atribuciones al Congreso. Entonces, de un momento a otro, y es lo que vamos a ver en 2 semanas más, pero de un momento a otro Chile va a pasar de un periodo muy conservador a un periodo liberal, pero de ese liberalismo lo vamos a liberalizar tanto que le vamos a empezar a dar mucho poder al Congreso. Y eso va a generar variados conflictos posteriormente. Fíjense. Bueno, esto es lo que ustedes ya trabajamos la semana pasada, que simplemente los conservadores no quieren perder influencia en el Estado, pero ya la cuestión del sacristán había generado inconvenientes, y por esto aparece y se funda la Universidad Católica, ¿ya? Para formar a estos profesionales con una visión cristiana, católica, apostólica. Por lo tanto, más que eso, fíjense en las grandes reformas que se van a hacer a la Constitución del 33 durante este periodo. En el último periodo de Prieto, entre Prieto y Errázuriz, 1871, se prohíbe la reelección presidencial. Por lo tanto, los presidentes solamente van a ejercer su mandato por 5 años. Ya no hay posibilidad de reelección. Se acabaron los decenios. El último presidente de estar en un decenio es Pérez, ¿ya? Pero de ahora en adelante, Errázuriz, Pinto, Santa María, Balmaceda y los que vengan, 5 años, sin posibilidad de ser reelectos. Pero el año de las grandes reformas, 1874, en el periodo de Errázuriz. Fíjense, incompatibilidad parlamentaria, es decir, si yo soy miembro del Congreso, no puedo tener otro cargo público, ¿ya? Salvo el de ministro, que después con el tiempo también se va a eliminar. Pero la idea es que yo me aboque a lo que fui electo. O sea, si soy diputado, soy senador, soy eso y no soy alcalde tampoco. Y no soy, o sea, la idea es que el elegido para ese cargo cumpla esa única función. Eso es la incompatibilidad parlamentaria. Ley de ampliación del universo electoral. ¿Qué significa esto? Se otorga a los mayores de 21 años el derecho a voto. Ya no es 25, puede estar casado o soltero, es 21. Que sepa saber leer y escribir. Se quita los censitarios, es decir, no debo acreditar renta. Y
hay una excepción, delincuentes y enfermos mentales. Esto hasta el día de hoy existe, ¿ya? Son que no pueden votar, o sea, los que tengan pena aflictiva no pueden votar y personas declaradas dementes tampoco pueden votar, ¿ya? 1874 también se amplía la libertad de reunión, asociación y enseñanza. Acuérdense lo de enseñanza, lo que vimos la semana pasada. Esto va a traer también problemas con la iglesia y entre Barros Arana y Abdón Cifuentes por lo que son las ciencias, ¿ya? Pero se genera esta libertad. Se limita la facultad del presidente para decretar estados de excepción. Ojo, y ahí le estamos quitando peso al presidente en ese sentido. ¿Quién le tiene que dar el visto bueno? El Congreso. Y ahí le estamos dando poder al Congreso. La ley electoral ya no la maneja el Poder Ejecutivo, por eso se decía que habían fraudes. ¿Y a quién se lo delega? A la Junta de Mayores Contribuyentes, es decir, se lo delega a la clase más alta del país, a los que tienen mayor ingresos. ¿Cuál es el objetivo? Si alguien tiene tantos ingresos, tanto dinero, no va a ser corruptible. O sea, el dinero no lo va, más dinero no lo debería hacer corromper. Por lo tanto, ellos son los encargados de llevar el control de las elecciones posteriormente. Se disminuyen los requisitos para efectuar acusaciones a los ministros de Estado, la llamada interpelación ministerial, que durante el periodo liberal Balmaceda lo va a sufrir, pero durante el periodo parlamentario lo van a sufrir todos los presidentes. Acuérdense que era que si un ministro es acusado y encontrado culpable, todos los ministros se tenían que ir. Por lo tanto, ahora va a ser más fácil acusarlos. Y también se simplifican requisitos para realizar reforma de la Constitución. Y por eso vamos a ver tantos cambios durante este periodo. Esas son las leyes que le van a empezar a quitar poder o autoridad al presidente. Durante este mismo año se promulga el Código Penal, ¿ya? Y fíjense, algo sumamente importante, pone fin al fuero que tenían los religiosos. Es decir, los religiosos pueden ser juzgados en tribunales ordinarios y no solo en eclesiásticos. Eso es sumamente importante. Y obviamente los conservadores se van a indignar con esta promulgación del Código Penal, que cómo era posible que los religiosos tenían que tener sus propios tribunales, pero la cosa es que habitan el territorio nacional y por lo tanto deben ser juzgados por leyes de todo el territorio y no solo leyes de ellos. Algo sumamente importante durante el mandato de Domingo Santa María, la ley de matrimonio y registro civil. Desde ahora en adelante, y si ustedes se van dando cuenta, la iglesia cada vez va perdiendo más poder. Esto significa que el único matrimonio legalmente constituido es el matrimonio civil, el de ante la ley del hombre, ¿ya? Y que además todo lo que consigna a nacimientos, defunción y los propios matrimonios, el registro lo debe llevar el llamado registro civil y no la iglesia como lo hacía hasta ese momento. Por lo tanto, el matrimonio eclesiástico para funciones legales no tiene validez. El único matrimonio válido, y hasta el día de hoy es así, es el matrimonio civil. O modificaciones a la ley actual, si uno solo se casa por la iglesia, debe acudir al registro civil para registrarlo, ¿ya? Pero sí debe estar validado por el registro civil. Y ante esta situación, esta ley también le empieza a quitar influencia a la iglesia, le empieza a quitar poder. Simplemente ya vamos viendo cómo esta relación que comenzó muy bien a inicios del siglo XIX, ya a finales del siglo XIX se empieza a distanciar cada vez más, pero la iglesia se aferra a no perder esta influencia en el Estado. Vamos a ver esta línea de tiempo, fíjense cómo
empieza a secularizar o laicizar, es lo mismo, es decir, a quitarle importancia a la iglesia. Año 65, la ley interpretativa del artículo número 5, que básicamente nos plantea que la iglesia empieza a perder influencia y cómo se interpreta a través de este artículo. Hacia el año 73, 1873, lo que ya dijimos, el problema de Abdón Cifuentes con Barros Arana, y le quita lo obligatorio al ramo de religión. Año 75, Código Penal, se suprime el foro eclesiástico. 1883, la ley de cementerios laicos, ojo, y ahora cualquier persona puede ser enterrada en un cementerio. Hasta esa época, si no era católico, no se podía. Imagínense lo que era eso. Y hacia 1884, lo que dijimos, la ley de matrimonio civil y registro civil, que le va a ir quitando poder a la iglesia, y por eso se habla de la laicización, por eso se habla de lo que es el ir quitándole peso a la iglesia católica. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Entonces, de una u otra manera, ya hacia 1865, con esta ley interpretativa, podemos rendir culto sin problema, sin ser católico. Si soy de otra religión, lo puedo hacer. Esa es la ley interpretativa. Porque recuerden que la Constitución del 33 prohibía otros cultos, pero ya hacia 1865 se quita eso. 1873 le quitamos la obligación de ramo a religión, producto del conflicto que habían tenido Barros Arana y Abdón Cifuentes. Se suprime el foro eclesiástico, por lo tanto un religioso puede ser juzgado por cualquier tribunal. La ley de cementerios laicos, no solo los católicos pueden ser enterrados en un cementerio, sino que cualquiera, ¿ya? Y la ley de matrimonio y registro civil. Eso va a propiciar la laicización o secularización, como quieran llamarle, de la sociedad. La iglesia empieza a perder poder. Y todo se culmina con hacia 1925 con la separación iglesia-estado que se hace cuando se cambia la constitución de la del 33 a 1925, en el periodo de Arturo Alessandri. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. A ver, importante, escúchenme bien. Primero, la próxima semana va a haber un formulario con todo esto, ya con todo esto. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan claro. Periodo conservador, periodo liberal, ¿ya? Más lo que vimos sobre la educación. Deberían ser, o sea, no les debería costar mucho porque lo vimos bien en general, pero para que lo tengan ustedes en cuenta. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Tienen? Profe, Dígame. ¿usted sabe si podemos así como eximirnos así de historia para así empezar así como practicar para la PTU de ciencias? ¿Cómo, Maya? No te entiendo. Que se reemplace su horario de historia para así estar estudiando para la PTU de ciencias. ¿Cómo? ¿No quieres entrar a historia? No, o sea, es que en Amaya, ciencias, te voy a es golpear. que en ciencias, ¿Ya? no. Es que en ciencias se están eximiendo a los que van a hacer la PTU de historia para que así. Ah, mira, déjame hablar con el profe Claudio. Déjame hablar y ver qué podemos hacer. ¿Ya? Y le respondo la otra semana, po. No tengo claridad sobre eso.
Ya tendría que Ya, preguntarle al profe Claudio, ver qué, y qué me dice, ¿ya? Pero déjame planteárselo, pero igual todos tendrían que hacer el último control, el último formulario la otra semana, y de sí. ahí podemos hacer algo más específico. Pero, pero déjame conversarlo y ver qué me dice, ¿ya? Y no tendríamos problema, pero necesito preguntárselo. Bueno, ya, no sé si hay Bueno, alguna, profe. ya, no sé si hay alguna otra pregunta, duda. Recuerden, tienen hasta hoy para completar lo de Classroom. Aprovechen el día, aprovechen eh, que tienen tiempo, ya después de las clases que tienen hoy, traten de ponerse al día porque después no se van a contar las otras actividades, ya, para que ustedes lo tengan claro. Y tampoco esperen que si la entregaron 900 días después van a tener un 7 por la actividad, o sea, es una por otra, ¿ya? Para que después no Profe, tengamos problemas, ¿sí? en lo que hay que entregar atrasado, ¿se envían las guías? No, 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 no va no, la no, guía. solo Son... Classroom, Ah, ok. only Classroom, ¿ya? Así que para que lo tengan claro, ya, recapitulando, terminamos de ver el periodo político del siglo XIX, básicamente cómo se le quita poder al presidente, cómo se le va quitando poder a la iglesia y eh, simplemente llegamos a el punto de finales del siglo XIX sin inconveniente. La próxima semana hay formulario, así que si no pueden entrar porque si está lleno, eh, yo voy a esperar a llegar a 100 para liberar el formulario. De ahí esperamos en línea que lo terminen y cuando terminen pueden ir saliendo después de haber pasado la lista para que lo tengan claro y no tengamos problemas en ese sentido. Eh, Está todo en el Classroom por si requieren repasar algo. Hoy día también subo la grabación y el PowerPoint, como siempre. Y la pregunta que me hizo Maya, voy a hablar con el profe Claudio y voy a preguntar qué podemos hacer. Cineira, ya estamos ok, ya pasé lista, así que no hay problema. Espero que todos estén muy bien. Nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Así que